parecía ser una persona amable, responsable, segura. Yesha Marie Harris nació en 1993 y vivía en Southfield, Michigan. Era amiga de Paris England, madre de una niña de 3 años llamada Harmony Henderson. Harmony era autista. No hablaba. En marzo de 2024, Harris aceptó cuidar a Harmony y a su propio bebé. La familia no tenía motivos para preocuparse. Se sabe muy poco sobre la infancia de Harris, pero para quienes la rodeaban, era como parte de la familia. Paris dijo: «Confiaba en ella con todo mi corazón». Solo unas semanas antes, Harris había celebrado el cumpleaños de Harmony. Ese recuerdo luego se volvería una pesadilla. Y entonces, algo pasó. Algo que nadie esperaba. El 17 de marzo de 2024, Harris encerró a ambas niñas en un dormitorio. Luego consumió sustancias suaves durante varias horas. Cuando finalmente volvió, vio que Harmony se había vomitado encima. La ira se apoderó de ella. Según la policía, Harris confesó haber vertido agua muy caliente sobre el cuerpo y la cabeza de Harmony. Luego, golpeó su cabeza contra la bañera. Estas acciones le causaron heridas mortales. Los paramédicos llegaron y encontraron a Harmony inmóvil. Fue llevada de urgencia al hospital. Más tarde, fue declarada sin vida. El informe médico señaló que la causa fue una combinación de quemaduras graves y traumatismo craneal. La policía de Detroit acudió a la casa el 20 de marzo de 2024. Arrestaron a Harris ese mismo día. Fue acusada de homicidio y de causar daño grave a una menor. Al principio, se declaró inocente. Frente a una posible cadena perpetua, Harris cambió su declaración semanas antes del juicio. En mayo de 2025, habló a través de su abogada. Admitió un cargo menor: homicidio en segundo grado. Los cargos más graves fueron retirados. La sentencia se dictó el 29 de mayo de 2025. Las emociones estaban a flor de piel en el tribunal. La abuela de Harmony, Shariria Cooper Lovelady, habló entre lágrimas. Le advirtió a Harris: «Vas a pasarla muy mal en prisión. No estarás bien». El abuelo, Daryl England, dijo que ninguna sentencia aliviaría su dolor. Paris miró a Harris directamente. «¿Qué pasó? Ni siquiera puedes decírmelo. Mi bebé solo tenía 3 años, y tú estabas a cargo de ella». Ninguna palabra podría traer a Harmony de regreso. Harris parecía saberlo. A través de su abogada, expresó un profundo remordimiento. Pidió paz y sanación para el corazón de la familia. Rogó a Paris que algún día pudiera perdonarla. Dijo que aceptó el acuerdo para evitarles un juicio largo. «Siempre me sentiré rota. Lo siento muchísimo», agregó. La jueza Kelly Ramsey condenó a Harris a entre 28 y 50 años de prisión. Harris tenía 31 años en ese momento. Eso significa que no podrá salir hasta que tenga casi 60. Ese tiempo cambiará su vida por completo. A continuación, conocerás a una niñera del Upper West Side cuya propia lucha interna terminó en tragedia para 2 niños. Jocelyn Josie Ortega creció en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana. Se convirtió en ciudadana estadounidense unos 10 años antes de lo ocurrido. Durante 2 años, cuidó a los hijos de la familia Krim, en el Upper West Side de Manhattan. Le pagaban $18 por hora para cuidar al niño y la niña. Ortega vivía en Hamilton Heights con su hijo adolescente, su hermana y su sobrina. Para quienes la conocían, parecía tener una relación cercana con los Krim. Incluso le pagaban los boletos de avión para visitar su país y hacían viajes familiares juntos. Su trabajo era cuidar a Lucia, de 6 años, conocida como Lulu, y a Leo, de 2 años. Marina Krim se quedaba en casa con los niños y antes había sido maestra. Kevin Krim trabajaba en medios digitales en CNBC. Confiaban plenamente en Ortega. En casa, Ortega decía que la situación económica era difícil. Pidió más horas de trabajo. Marina le ofreció ayudar con tareas domésticas ligeras. Ortega aseguró que eso le generaba aún más estrés. Aún así, los Krim intentaban apoyarla. Los fiscales dijeron después que la envidia y los resentimientos se habían acumulado dentro de Ortega. Alegaron que le molestaba la estabilidad y la buena vida de los Krim. Su preocupación aumentó cuando inscribió a su hijo en una escuela privada sin tener suficiente dinero para pagarla. Una tarde, Marina llevó a Nessie, de 3 años, a su clase de natación.
Planeaba pasar primero por la clase de danza de Lulu, pero Lulu nunca llegó. Alrededor de las 5:30 p.m., Marina regresó con Nessie. El apartamento estaba oscuro y en silencio. En el baño encontró a Leo y a Lucía acostados en la bañera, inmóviles. Ambos niños presentaban múltiples heridas profundas causadas por un objeto cortante. Cerca de allí, Ortega estaba en el suelo con una herida profunda en el cuello. El encargado del edificio y su hijo vieron sus heridas. Parecía que había intentado hacerse daño. Lucia tenía más de 30 heridas. Leo tenía 5. Nessie caminaba confundida, sola. Marina salió corriendo, gritando por ayuda. La policía se centró rápidamente en Ortega. Fue acusada de terminar con la vida de los 2 niños. La retuvieron sin derecho a fianza en una unidad de salud mental. Más adelante, expertos determinaron que estaba apta para enfrentar juicio. Según los reportes, Ortega había lidiado con ansiedad y depresión toda su vida, pero ni Marina ni su esposo habían notado signos graves. En noviembre de 2012, un gran jurado la acusó formalmente. Ortega compareció ante el tribunal unas 90 veces en 5 años. En abril de 2016, los fiscales le ofrecieron una pena de 30 años a cadena perpetua si se declaraba culpable. Ella se negó. El juicio comenzó finalmente a principios de 2018. La defensa alegó que Ortega sufría problemas psicológicos severos. La fiscalía argumentó que el acto fue planeado y motivado por la envidia. Cuando se le preguntó si Ortega alguna vez mostró señales de problemas mentales, Marina respondió: absolutamente no. El 18 de abril de 2018, el jurado declaró a Ortega culpable de 2 cargos de homicidio en primer grado y 2 en segundo grado. La sentencia se dictó el 14 de mayo de 2018. El juez calificó sus acciones como pura maldad. Ortega habló brevemente en español. Lamento mucho todo lo que pasó. Mi vida está en manos de Dios, dijo. Kevin Krim dijo ante el tribunal que Ortega era peligrosa y que jamás debía salir de prisión. Marina dijo que Lucía y Leo eran 2 estrellas que siempre nos guiarán. Ortega recibió 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Después, los Krim fundaron el Lulu and Leo Fund, una organización que ayuda a niños en riesgo a acceder a programas de arte y aprendizaje. En 2018, Nueva York aprobó la ley de Lulu y Leo, que prohíbe que trabajadores de cuidado infantil mientan sobre sus calificaciones. Marina y Kevin tuvieron después 2 hijos más, Félix y Linus. Nessie creció con el amor de sus padres y el recuerdo de sus hermanos. Lleva su historia con ella cada día. A continuación, conocerás a una adolescente cuyo patrón de daño pasó desapercibido, hasta que fue demasiado tarde. Christine Laverne Slaughter nació en 1963, en Perry, Florida. Su madre tenía solo 16 años. Su padre, casi 65. Vivían en una pobreza extrema. Christine era la más joven de sus hijos. Desde pequeña, sufrió abandono. Empezó a mostrar comportamientos alarmantes, como lanzar gatos desde alturas. También tenía epilepsia y dificultades de aprendizaje. Pasó parte de su infancia en orfanatos. A los 14 años, entró en un breve y tóxico matrimonio que terminó tras solo 6 semanas. Entre 1979 y 1980, Christine fue al hospital en múltiples ocasiones. Se quejaba de lesiones sin explicación, manchas rojas, y hasta decía haber sido mordida por serpientes. Los médicos nunca encontraron una causa clara. A los 16 años, los profesionales afirmaron que tenía problemas mentales. Poco después, consiguió trabajo como niñera. A finales de febrero de 1980, cuidó a Cassidy Johnson, una niña de 2 años, en Blountstown. Los médicos inicialmente atribuyeron su muerte a una inflamación cerebral, pero la autopsia reveló un fuerte golpe en la cabeza. Christine dijo que Cassidy se había caído de la cuna. Un médico pidió revisar el caso, pero esa solicitud se extravió. Christine se mudó luego a Lakeland. A comienzos del verano de 1980, cuidó a Jeffrey Davis, de 4 años. Falleció por una inflamación cardíaca llamada miocarditis. 3 días después, cuidó a su primo, Joseph Spring, de 2 años. Joseph también murió a las pocas horas. Culparon a una infección viral. Nadie vio una conexión entre los casos.
En julio de 1981, Christine volvió a Perry y empezó a trabajar como asistente de enfermería. En su primer día, William Swindle, de 77 años, falleció bajo su cuidado. Más adelante, su sobrina de 8 meses, Jennifer Daniels, murió luego de que Christine la dejara sola en un auto por unos minutos. Los médicos lo catalogaron como síndrome de muerte súbita infantil. El último incidente ocurrió el 2 de julio de 1982 en Blountstown. Christine cuidaba a Travis DeWayne Coleman, de apenas 10 semanas. La autopsia mostró señales claras de asfixia, moretones internos en las vías respiratorias. Días después, la policía detuvo a Christine. Durante una evaluación de salud mental, confesó haber dañado a 3 bebés. Dijo que voces le decían que debía callar al bebé. Usaba almohadas y mantas. Christine admitió que ponía las manos alrededor del cuello de cada niño, hasta que dejaban de respirar. Dijo no entender por qué lo hacía. En entrevistas grabadas, explicó que el llanto la enfurecía. Afirmó que los sostenía hasta que se ponían morados y se quedaban quietos. El 22 de julio de 1982, las autoridades la acusaron formalmente por los casos de Cassidy y Travis. Una evaluación psiquiátrica realizada el 27 de julio confirmó que había confesado 5 incidentes de daño infantil. Solo 3 derivaron en acciones legales formales. El 3 de diciembre de 1982, Christine aceptó un acuerdo de culpabilidad. Reconoció haber causado la muerte de Cassidy Johnson, Jennifer Daniels y Travis Coleman al restringir su respiración. Todos los demás cargos fueron retirados. Durante la audiencia, se reprodujo su confesión grabada. Le agarré el cuello hasta que dejó de respirar. Estaba llorando, así que le puse las manos en el cuello, y se detuvo. El tribunal le impuso 3 cadenas perpetuas. Debe cumplir al menos 25 años antes de poder solicitar libertad condicional. Christine ha estado detenida en la institución correccional de Lowell, en Ocala, Florida. En noviembre de 2017, tuvo una audiencia de libertad condicional. Su solicitud fue denegada. Los fiscales recordaron que sus acciones afectaron tanto a bebés como a niños pequeños. Christine le dijo a un asistente del fiscal del estado que a veces actuaba por impulso. No sé por qué. La siguiente mujer dijo que todo comenzó con una pesadilla, pero terminó con 2 bebés muertos. Clover DeMar Smith nació en 1975, en el sur de Florida. Creció en Royal Palm Beach. Sus primeros años fueron inestables. Su padre la abandonó cuando tenía 7 años. A partir de entonces, vivió entre la casa de su madre, su abuela y su tía. Los informes indican que sufrió años de abandono emocional y maltrato por parte de familiares y parejas. Ese entorno influyó profundamente en su manera de ver el mundo. A los 18 años, se casó con Stephen Boykin. En ese momento, estaba embarazada de 5 meses. Vivían con la familia de él en Counterpoint Estates, en Royal Palm Beach. El matrimonio era tenso. Ella temía perder la custodia de su hijo. Sentía una presión emocional constante. Estas tensiones serían claves en lo que sucedió después. El 16 de noviembre de 1993, Clover, con 18 años, cuidaba a Kayla Basante, una bebé de 9 meses, hija de amigos de la familia. Más tarde, encontraron a Kayla envuelta en una manta y sin respirar. Al principio, los médicos dijeron que había muerto por causas naturales. Solo después de que Clover admitiera su participación, los investigadores comenzaron a tratar el caso como una agresión intencional. El 27 de octubre de 1994, Clover volvió a estar al cuidado de su propio hijo, Dayton Allen Boykin, de 5 meses. Alrededor de las 10:30 am, miembros de la familia lo encontraron sobre una cama de agua, sin signos vitales. Días después, Clover fue arrestada. Declaró a la policía que había apretado fuertemente el cuello de su hijo con las manos. Dijo que había despertado de una pesadilla en la que su padre la agredía de manera profundamente personal. Ella creía que ese sueño la había impulsado a lastimar a su bebé. ¿Qué llevó a Clover a estos actos trágicos? ¿Los planeó o actuó en un estado de confusión? Tras su arresto, dijo que esas acciones eran una forma de vengarse de quienes la habían lastimado. Señaló los abusos de su infancia.
Los investigadores también notaron el estrés constante de su matrimonio y su miedo a perder a su hijo. Su trauma no resuelto pesaba mucho sobre ella. Con sus propias declaraciones y otras pruebas, Clover Boykin fue acusada de 2 cargos de homicidio intencional y 2 de maltrato agravado infantil. Se declaró culpable en ambos casos, tanto por la muerte de Kayla como por la de Dayton. En febrero de 1996 fue sentenciada a cadena perpetua por el caso de Kayla, más 40 años adicionales por el de Dayton. Puede solicitar la libertad condicional después de 25 años. Comenzó su condena el 15 de febrero de 1996 en la institución correccional de Homestead, en el condado de Dade. El tribunal reconoció su historial de maltrato y angustia mental, pero también subrayó la gravedad de haber acabado con la vida de 2 seres inocentes. Era elegible para pedir libertad desde 2021. Sin embargo, sigue recluida y en aislamiento debido a la gravedad de sus actos. Durante el proceso legal, su abogada, Alison Powell, describió la infancia de Boykin como carente de amor y cuidados básicos. Esa carencia, dijo, dejó una marca permanente en su mente. En una entrevista, Clover resumió su estado emocional con una frase que estremeció a todos. Terminé con la vida de mi hijo tras despertar de una pesadilla en la que soñé que mi padre me hacía daño de una forma profundamente personal. Esa confesión perturbadora revela el nivel de dolor y confusión mental que llevaba consigo. En el siguiente caso, un niño pequeño desaparece, 2 primos saben la verdad, y uno de ellos hace todo por ocultarla. Angélica Castillo tenía 20 años y vivía en Hobart, Indiana. Cuidaba a su prima pequeña. Nació a finales de los años 80. Su familia se mudaba con frecuencia y enfrentaba muchos problemas en casa. Circulaban rumores de que Angélica había sufrido maltrato en su infancia, aunque no existen registros oficiales. Se volvió muy cercana a la familia de su prima. Cuidaba a la niña con frecuencia y compartía con ellos en fiestas y celebraciones. Esa confianza hace que lo que ocurrió sea aún más difícil de entender. Jada Justice tenía unos 2 años. Nació alrededor de 2007. El 8 de junio de 2009, la madre de Jada le pidió a Angélica que la cuidara mientras trabajaba. Angélica y su pareja, Timothy Tkachik, de 24 años, consumían opioides de forma habitual. Ese mismo día, planeaban conducir hasta Chicago para conseguir más. Durante el trayecto, Tkachik notó que Jada se veía muy débil y tenía un moretón en la cara. Ambos adultos estaban bajo los efectos de las drogas cuando comenzó la agresión. ¿Qué fue lo que pasó? El 12 de junio de 2009, mientras se dirigían a conseguir más opioides, Tkachik declaró que Angélica golpeó fuertemente a Jada en la cabeza. La niña dejó de moverse y no respondía. Intentaron hacerle RCP, pero no reaccionó. En lugar de pedir ayuda, siguieron con su plan. Fueron a Chicago y consumieron más opioides. Esa misma noche, temiendo ser descubiertos, intentaron quemar el cuerpo de Jada. El intento provocó una explosión que hirió a Tkachik. Después, envolvieron el cuerpo en concreto húmedo y lo abandonaron cerca de un pantano en el condado de LaPorte. Los restos de Jada fueron encontrados el 26 de junio, 10 días después de que se reportara su desaparición. El informe forense reveló múltiples fracturas en el cráneo. Su cuerpo había sido encerrado en concreto y escondido bajo escombros. Poco después, Angélica y Tkachik fueron arrestados. Fueron acusados de homicidio, negligencia de un menor dependiente, agresión física y presentar un informe falso. Tkachik admitió haber sido negligente a cambio de testificar contra Angélica. Ella se declaró inocente. Su defensa argumentó que era pasiva y que había sido víctima de maltrato en su niñez. Pero el jurado no aceptó esa versión. El jurado la declaró culpable de homicidio en primer grado, negligencia, daño físico y falso testimonio. Se enfrentaba a una sentencia obligatoria de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad. Durante la audiencia, discutió con el juez y dijo: «Tengo que hacerme responsable de ciertas cosas en mi vida. ¿Quién es nadie para juzgarme? Nadie es perfecto». La abuela de Jada, Melissa Swiontek, respondió: «Ella no tiene conciencia. Es un monstruo que descargó todo su odio en mi nieta». El juez concluyó que Angélica no mostraba remordimiento alguno por la niña fallecida. Le impuso cadena perpetua sin libertad condicional. Sin embargo,
En 2012, la Corte Suprema de Indiana redujo su condena a 65 años. Los jueces decidieron que ella había sido más cómplice que autora principal de los golpes mortales. También señalaron que los fiscales cometieron errores al presentar factores agravantes durante el juicio. Aún así, Angelika permanece encarcelada, sin esperanza de libertad. ¿Fue el siguiente caso un error trágico o un crimen que debía castigarse? El jurado tuvo que decidir. Rhonda Charmaine Jewell tenía 46 años y vivía en Sanderson, en el condado de Baker, Florida. Trabajaba como niñera y también era madre de 3 hijos. En su comunidad, muchos decían que era una persona confiable y cariñosa. Estaba casada desde hacía años con su esposo, Robert, y juntos habían criado a sus hijos. Antes de esta tragedia, no tenía antecedentes penales. Durante la audiencia, sus familiares declararon que ella sentía una profunda culpa. Dijeron que cargaba con el peso de un terrible error. En una mañana muy calurosa de julio de 2023, Rhonda recogió a la pequeña Ariyah Page, de apenas 10 meses, alrededor de las 8 a.m. Planeaba cuidar de ella y de otros niños en McLeany, Florida. Todo parecía normal cuando llegó a la siguiente casa. Pero Ariyah seguía asegurada en su silla en la parte trasera del SUV. Ese día, las temperaturas superaron los 100 degrees, unos 38 degrees, y dentro del vehículo alcanzaron aproximadamente los 56 degrees. 5 horas más tarde, cerca de la 1 p.m., la madre de Ariyah llegó a recogerla. Fue ella quien la encontró inconsciente dentro del vehículo caliente. Rhonda declaró después que no se dio cuenta de lo que había ocurrido hasta que la madre llegó. Corrió hacia el SUV e intentó ayudarla. Los paramédicos trasladaron a Ariyah al hospital, pero no sobrevivió. El forense concluyó que había fallecido por un golpe de calor. Durante la audiencia, expertos explicaron que Rhonda había sufrido un fallo de memoria prospectiva. Es decir, su mente asumió que ya había dejado a Ariyah, como si fuera parte de su rutina, y no cambió al nuevo objetivo de llevarla dentro. Su defensa alegó que esto no fue un acto de descuido o enojo, sino un trágico lapsus de memoria. La fiscalía acusó a Rhonda de un delito grave de 3er grado por causar la muerte de Ariyah al realizar un acto ilegal, dejar a un menor dentro de un vehículo. También enfrentó un cargo por negligencia infantil. Rhonda afirmó que todo fue un accidente trágico, no un crimen. Fue absuelta de uno de los cargos menores, pero declarada culpable de los cargos más graves. El jurado reconoció que había olvidado a Ariyah, pero el Estado argumentó que olvidar a un niño en un coche ya era, en sí mismo, un acto ilegal. Durante su testimonio, Rhonda rompió en llanto. Dijo: «Olvidé a la bebé en el coche. Corrí hacia el coche y abrí la puerta. Ariyah seguía allí». En diciembre de 2024, el jurado dio su veredicto. El juez le impuso 15 años en el sistema correccional estatal por el cargo grave de 3er grado y añadió 2 años por negligencia. En total, debe cumplir 17 años de prisión. En su sentencia, Rhonda habló directamente con la familia de Ariyah. Entre lágrimas dijo: «Mi corazón está roto por los padres, tías y tíos de Ariyah. La persona que conocieron, amaron y en quien confiaban, les falló. Asumo toda la responsabilidad. Rezo para que puedan comenzar a sanar». Estas fueron sus últimas palabras en público. No se reportó ningún pedido final especial. Después de esta tragedia, los legisladores de Florida tomaron medidas. En abril de 2024, el gobernador firmó una ley que designa abril como el mes de la seguridad en vehículos calientes, en honor a Ariyah. Aún hoy, la gente sigue dividida respecto a la condena de Rhonda. Algunos creen que fue justa, otros opinan que se castigó un error humano desgarrador. Rhonda podrá pedir libertad anticipada después de cumplir 14 años. Mientras tanto, la familia de Ariyah planea presentar una demanda civil por muerte injusta. Jessica Fraraccio creció en Manassas, Virginia. La familia Nealey la contrató para cuidar a sus hijos. La conocían como una joven católica devota y cariñosa. Estudiaba desarrollo infantil en la universidad y soñaba con abrir su propia guardería. Sus amigos decían que le gustaba tomar fotos y hacer álbumes de recortes. Disfrutaba coser, hornear y hacer trabajo voluntario. En la secundaria,
Nunca participaba en chismes malintencionados. Mike y Jennifer Neely confiaban en ella por completo. Su historial estaba limpio. No tenía multas de tráfico ni advertencias. Consejeros aseguraron que sentía culpa y tristeza genuinas cuando las cosas salían mal. Dijeron que no era una persona sin sentimientos. A los 22 años, parecía encaminada a una vida dedicada al cuidado de niños, no a hacerles daño. El 22 de agosto de 2012, Elijah Neely, de 23 meses, se quedó en casa con Jessica. Sus hermanitas jugaban cerca. Al principio, Jessica dijo a la policía que el niño se había resbalado en la bañera y golpeado la cabeza. 7 meses después, contó otra versión. Dijo que le quitó una sillita mientras él estaba sentado. Elijah cayó y se golpeó la cabeza con una mesa y luego con el suelo. Gritó y lloró más fuerte. Jessica se frustró. Lo levantó cabeza abajo. Mientras lo cargaba, aseguró que él se golpeó con una baranda metálica y otras superficies duras. Cuando no dejaba de llorar, puso su mano sobre la nariz y la boca del niño. La mantuvo ahí hasta que dejó de respirar. La fiscalía calificó sus actos como un daño deliberado. Jessica dijo que no actuó por odio, sino por una mezcla de culpa y frustración. Dijo que el llanto la sobrepasó. La arrestaron en marzo de 2013, casi 7 meses después de que Elijah dejara de respirar. En octubre de 2013, Jessica admitió en la corte que había causado la muerte del niño al golpearlo repetidamente y bloquearle la respiración. A cambio, las autoridades retiraron otro cargo por causar daño grave a un menor. Familiares y amigos hablaron en su audiencia. Algunos la describieron como una persona amable e involucrada en la comunidad. Otros dijeron que mostraba señales de colapso emocional. Psicólogos coincidieron en que sentía remordimiento, pero también señalaron que era capaz de arrebatos repentinos. Según la ley de Virginia, bloquear intencionalmente la respiración de un niño, causando su muerte, se trata como un acto grave, más allá de un accidente. Con sus propias palabras, Jessica sabía que al cubrir la cara de Elijah, detendría su llanto y acabaría con su vida. El 13 de enero de 2014, el juez Jahau Brown le impuso una condena de 50 años de prisión. Luego, decidió suspender 45 de esos años. Jessica cumpliría 5 años sin derecho a libertad anticipada. Podría solicitar su salida a los 27 años. El juez también le ordenó enviar al menos $1 cada año, cada 22 de agosto, a una organización benéfica en memoria de Elijah. Reconoció que muchas personas considerarían la sentencia demasiado leve. La sala reaccionó con conmoción. La abuela de Elijah calificó la decisión como un insulto. Su padre dijo que parecía injusta. Hablaron de cumpleaños perdidos y de hitos que el niño nunca alcanzaría. La defensa pidió clemencia, destacando el pasado limpio de Jessica y su profundo arrepentimiento. La fiscalía había solicitado hasta 50 años por causar la muerte del niño y hasta 10 años adicionales por maltrato infantil. Durante su sentencia, Jessica habló en voz baja. Le dijo a la familia Neely cuánto lo lamentaba. Expresó su esperanza de que su tiempo en prisión pudiera traer algo de paz a quienes amaban a Elijah. Pidió perdón al tribunal, a sus propios padres y a la familia Neely. La siguiente mujer no tenía licencia, no estaba capacitada, y un bebé nunca volvió a casa. Dixie Denise Villa tenía 33 años y vivía en la Reserva Militar de Aliamanu, en Hawái. Dirigía un servicio de cuidado infantil desde su casa, pero no contaba con una licencia adecuada. Villa también era madre. Cuidaba a 2 de sus propios hijos, uno de los cuales tenía necesidades especiales. A principios de 2019, una familia le pidió que cuidara a sus 2 pequeños. Su bebé, Abigail Lovish, tenía 7 meses. Su hermano mayor tenía 2 años. Villa aceptó. No se sabe mucho sobre la infancia de Villa ni su fecha de nacimiento completa. Los documentos judiciales y las noticias públicas no revelaron esa información. La noche del 24 de febrero de 2019, Villa tenía a los 3 niños pequeños a su cargo. Esa noche le dio a Abigail una dosis de difenhidramina, el ingrediente activo del Benadryl. Lo hizo sin indicación médica. Las pruebas demostraron que Abigail tenía 2.400 ml de esa sustancia en su cuerpo. Para un bebé,
el doble de esa cantidad puede ser mortal. Los fiscales afirmaron que Villa estaba simplemente agotada. Tenía demasiados niños que cuidar al mismo tiempo. Dijeron que mantenía tranquilos a los mayores con iPads y que usó el medicamento para calmar a Abigail. Argumentaron que fue una decisión trágica tomada por desesperación, no un acto premeditado. La abogada de Villa dio otra explicación. Megan Kau sugirió que Abigail pudo haber recibido la medicina de otra manera. Insinuó que la madre tal vez la transmitió al amamantar, o incluso que otra persona, quizá los propios padres, pudo haber estado involucrada. El jurado no lo creyó. En noviembre de 2024, después de más de 3 días de deliberación, el jurado declaró culpable a Villa de causar la muerte de un menor por negligencia. El cargo hacía referencia a un acto fatalmente imprudente, no intencional. Villa enfrentó cargos por primera vez en julio de 2019, luego de que se confirmaran los altos niveles de medicamento en el cuerpo del bebé. Pagó una fianza de 500.000 y permaneció en libertad mientras el caso avanzaba. A inicios de noviembre de 2024 comenzó el juicio. La defensa habló de duda razonable. La fiscalía describió a una cuidadora que recurrió a la medicina para sobrellevar la situación. Expertos explicaron que la difenhidramina nunca es segura para menores de 2 años. Hubo debate sobre cómo hacer la prueba, si debía usarse una muestra interna o de tejido. Finalmente, el jurado coincidió en que la sobredosis provocó la muerte de Abigail. Su madre, Anna Lovish, habló en la corte. «Mi corazón nunca ha dejado de doler. Vivir sin Abby es una carga muy pesada». El veredicto llegó a mediados de noviembre de 2024. El equipo legal de Villa pidió un nuevo juicio, alegando que hubo una injusticia. El juez rechazó la solicitud. El 7 de mayo de 2025, el juez Faunga Toto impuso la sentencia máxima, 20 años de prisión. Dijo que la ley y los hechos eran claros y que la pena más larga era la única respuesta adecuada. La fiscal Tiffany Caeo advirtió antes de la sentencia que ningún niño menor de 6 años debe recibir medicina para alergias sin receta médica. La defensa había pedido libertad condicional, considerando el impacto en los propios hijos de Villa. El juez no estuvo de acuerdo. Después de la sentencia, la madre de Abigail habló nuevamente. Dijo que sentía alivio de que el caso hubiera concluido. Añadió: «Estoy satisfecha con lo que pasó ahí dentro». Villa fue llevada bajo custodia inmediatamente. Una junta de libertad condicional determinará más adelante cuándo podrá solicitar su liberación. Su abogada dijo que apelarán la decisión. El siguiente hombre era el niñero de confianza, hasta que los agentes encontraron 17.000 archivos en su teléfono. Caleb Lane Nix tenía 26 años y vivía en Arlington, Texas. Desde 2018 hasta su arresto en 2023, trabajó como niñero. Familias de todo el norte de Texas confiaban en él. Poco se sabe sobre sus padres, hermanos o estado civil. Durante ese tiempo, entró discretamente a por lo menos 15 hogares. Su actitud amigable ocultaba un secreto oscuro. En julio de 2024, un informe dirigido a investigadores federales señaló archivos que él había subido a Internet. Los agentes ejecutaron una orden de registro en su teléfono. Encontraron más de 17.000 imágenes y videos que mostraban abuso infantil. Las víctimas más jóvenes tenían solo 1 año. Las mayores, 9. En al menos 15 casos, Nix fue quien agredió a estos niños mientras estaba a cargo de cuidarlos. Grabó en secreto cada incidente. Sus actos no fueron aleatorios. Escogía familias que lo recibían en sus casas. Entre 2018 y 2023, repitió estos crímenes una y otra vez. El caso iba más allá de la simple posesión de archivos ilegales. Involucraba daño directo y su documentación. Después del registro del teléfono, Nix fue arrestado. En julio de 2024, los fiscales del Distrito Norte de Texas lo acusaron de 2 cargos federales por explotación infantil. Se declaró culpable el 21 de agosto de 2024. Admitió en la corte haber cometido estos actos. El 12 de diciembre de 2024, el juez federal Mark Pittman le impuso una sentencia de 720 meses en prisión federal. Eso equivale a 60 años. Cada cargo conllevaba 360 meses, y ambos debían cumplirse consecutivamente. El juez señaló el daño repetido.
las edades de las víctimas y la grave ruptura de confianza. Cualquier tiempo adicional por cargos estatales en Texas se sumaría a esta condena. A inicios de 2025, los fiscales del condado de Tarrant presentaron cargos estatales bajo la ley texana. En febrero de 2025, Nick se declaró culpable de daño continuo a un menor de 14 años. Un tribunal estatal entonces le impuso cadena perpetua. Esta sentencia corre de forma paralela a la federal. Entre ambas condenas, Nick permanecerá encarcelado por el resto de su vida. Andrew Franklin Kowalczyk comenzó como un acompañante servicial. Conoció a la madre en 2003 a través del hermano fallecido de ella. Para 2005, ella y sus hijos estaban en un refugio. Él les ofreció un lugar donde quedarse, pagó moteles y compró juguetes, pañales, ropa e incluso un pastel de cumpleaños para las gemelas. Solía cuidar a las 3 niñas, una de 8 años y 2 gemelas de 2. Esta imagen amable ocultaba una realidad mucho más oscura. Se sabe poco sobre su infancia. Lo que sí se sabe es cómo logró ganarse la confianza de la madre. Ella estaba enfocada en encontrar trabajo y un hogar estable. Le dejó a sus hijas mientras buscaba soluciones, sin sospechar lo que ocurría cuando se quedaban a solas. Kowalczyk usó ese rol de cuidador para acercarse a las niñas y luego hacerles daño. Entre abril y junio de 2005, pasó tiempo a solas con ellas en moteles y en su apartamento de Portland. Las forzó a participar en actos privados para su propia satisfacción y grabó todo. En su cámara y discos duros se encontraron fotos y videos de esos abusos. Los metadatos confirmaron que esas imágenes se tomaron exactamente en los mismos lugares donde él se hospedó. Nadie supo lo que había hecho, hasta el 27 de diciembre de 2007. Ese día, patrulleros estatales detuvieron su auto por infracciones de tránsito en Des Moines. Él se negó a bajar del vehículo y dio un nombre falso, lo que provocó una persecución. Lo capturaron al día siguiente en un motel en Puyallup. Al revisar su equipaje y dispositivos electrónicos, encontraron numerosas grabaciones e imágenes de aquellos abusos. Los investigadores compartieron algunas imágenes para identificar a las víctimas. La madre reconoció a sus hijas y recordó que él había estado con ellas en Portland. Una pesadilla de años atrás finalmente salió a la luz. En diciembre de 2018, un jurado federal en Portland escuchó toda la historia. Su defensa presentó múltiples recursos legales y hasta cambió de abogados varias veces, lo que retrasó el proceso durante años. Pero tras solo 4 días de testimonios y unos 20 minutos de deliberación, el jurado lo declaró culpable de 9 cargos por producir ese material grabado. ¿Por qué grabó lo que hizo? Expertos señalaron que probablemente quería revivir los actos. Al conservar esas imágenes, transformó un horror privado en archivos permanentes. En septiembre de 2019, el juez federal Michael W. Mosman dictó la sentencia. Comparó el daño causado con una tormenta devastadora que destruyó el presente y el futuro de las niñas. Ordenó que Kowalczyk pasara 270 años en prisión, seguidos de libertad supervisada de por vida. Nunca más podrá estar a solas con menores. Durante la audiencia, no mostró remordimiento. Pesaba casi 480 libras y usaba una silla de ruedas. Mientras lo retiraban de la sala, le hizo un gesto grosero al juez y gritó insultos. Luego, habló la hermana mayor. Dijo, resultó ser un monstruo. Recordó cómo él la lastimó a ella y a sus hermanas solo para satisfacer sus deseos. En la corte, lo llamó pura maldad y pidió que se quedara tras las rejas para siempre. Hoy, Kowalczyk sigue en una prisión federal, cumpliendo una sentencia que durará siglos. Cheyenne Jarrell era una joven madre soltera en Marysville, Washington. Nació alrededor de 1993 o 1994. Tenía 23 años cuando ocurrió el hecho. Más allá de su rol como cuidadora, se sabe poco sobre su vida pública. Trabajaba como niñera, cuidando a bebés, incluido el suyo y los de otras personas. En febrero de 2016, Jarrell tenía una hija de apenas 4 meses. La familia Watson la contrató para cuidar a su bebé, Kailyn, mientras trabajaban. No había antecedentes legales previos en el historial de Jarrell. El 26 de febrero de 2016, ella cuidaba a las 2 bebés. Según los fiscales,
Se frustró con los constantes llantos de Kailin. Alegaron que la sacudió con fuerza. Los médicos encontraron moretones en la columna, lesiones en el cerebro y en los ojos. Estas heridas hicieron que el diafragma de Kailin dejara de funcionar correctamente. No podía recibir suficiente oxígeno. Tras 3 días conectada a soporte vital, los doctores confirmaron que no había actividad cerebral. Desconectaron las máquinas y Kailin falleció. Jarrell fue acusada por la muerte de Kailin. En septiembre de 2017 comenzó su juicio. Durante 3 semanas, expertos médicos ofrecieron versiones contradictorias. La fiscalía aseguró que las lesiones fueron producto de un fuerte sacudón. La defensa argumentó que Kailin podría haber tenido una enfermedad, como neumonía o un virus. Jarrell dijo que había acostado a Kailin en el sofá y minutos después la encontró inconsciente. El jurado tardó más de 3 días en deliberar. La absolvieron del cargo más grave, pero la declararon culpable de una acusación menor. Legalmente, determinaron que había sido negligente y no previó el peligro de sus acciones. Los fiscales argumentaron que Jarrell estaba abrumada por cuidar a 2 bebés. Creen que su frustración la llevó a sacudir a Kailin con fuerza, lo que causó su muerte. Por otro lado, los abogados defensores señalaron las discrepancias entre los expertos médicos. Dijeron que Jarrell no comprendía el riesgo en el que se encontraba. Destacaron su juventud y afirmaron que existían dudas razonables sobre qué causó realmente el daño a la bebé. En noviembre de 2017, el juez Michael Downs le impuso una sentencia de 27 meses en prisión, el máximo permitido para ese delito en el estado de Washington. También ordenó 18 meses de libertad supervisada tras su liberación. Durante la audiencia, Jarrell pidió no ser separada de su propia hija, diciendo, «Ella es mi vida». Afirmó que no había dañado a Kailin y anunció que apelaría la decisión. Terry McKirchy nació en 1962. Era una joven madre y niñera que vivía en los suburbios de Fort Lauderdale, Florida. Tenía 22 años. Cuidaba a sus propios hijos y también a otros niños en su casa. En 1964 se encargaba del cuidado de un bebé de 5 meses llamado Benjamin Dowling. Sus padres confiaban en su experiencia. Benjamin Keith Dowling nació el 13 de enero de 1984. Sus padres, Rae y Joe Dowling, se habían casado 4 años antes. Ambos trabajaban y necesitaban ayuda para cuidar a su hijo. Dejaron a Benjamin con McKirchy, confiando en que estaría seguro. El 3 de julio de 1984, Ray Dowling fue a recoger a su bebé. Lo encontró flácido y pálido. Tenía los puños apretados. Se quejaba, pero no podía mover la cabeza. Ray entró en pánico y lo llevó rápidamente al hospital. Los médicos detectaron lesiones en el cerebro de Benjamin. Dijeron que fueron causadas por una sacudida violenta. Creían que McKirchy lo había sacudido con mucha fuerza. Las autoridades la arrestaron en pocos días. Ese único momento cambió la vida de Benjamin para siempre. Nunca aprendió a gatear, caminar, hablar, ni a alimentarse por sí mismo. Fue sometido a numerosas cirugías. Le colocaron varillas metálicas en la columna. Se alimentaba a través de una sonda. Su familia hablaba por él. En la década de 1990 se mudaron a la costa del Golfo de Florida. Lo llevaban a eventos escolares, viajes y citas médicas. Benjamin nunca pudo expresar sus palabras ni necesidades, pero su sonrisa lo era todo para ellos. El 16 de septiembre de 2019, a los 35 años, Benjamin falleció en casa. El médico forense determinó que sus problemas de salud se debían a aquella lesión cerebral temprana. Su causa de muerte fue oficialmente vinculada al incidente de 1884. Se dictaminó que su fallecimiento fue consecuencia directa de aquel daño inicial. Un gran jurado del condado de Broward reabrió el caso en 2021. Acusaron a McKirchy de homicidio en primer grado por la muerte tardía de Benjamin. Para entonces, ella vivía en Sugar Land, Texas. En mayo de 2024 regresó a Florida, pagó una fianza de $100,000 y comenzó el proceso judicial. El 21 de agosto de 2024, McKirchy sorprendió a la corte. En lugar de ir a juicio por el cargo más grave, se declaró culpable de un delito menor. Aceptó una condena de 3 años de prisión y 10 años de libertad condicional después.
También escribió una carta de disculpa y una declaración detallada dirigida a los padres de Benjamin. En su carta dijo: «Fue en un momento de impulso y enojo que golpeé a Benjamin mientras él y otros niños lloraban. Sus vidas, la vida y el bienestar de Benjamin, fueron dañadas por mí. Por eso, estoy sinceramente arrepentida». No habló en la audiencia. Vestía el uniforme de la cárcel y mostró pocas emociones. La familia Dowling luego describió las limitaciones de Benjamin. Nunca vivió un baile de graduación, una ceremonia escolar. Ni siquiera dijo sus primeras palabras. Todos esos momentos se perdieron por ese único acto. El juez George Odom Jr. aprobó el acuerdo. McKirchy cumpliría 3 años en prisión, con crédito por el tiempo ya cumplido. Luego, tendría 10 años de libertad condicional en Texas. El acuerdo evitó un juicio largo. Le otorgó una sentencia más leve de la que podría haber enfrentado. También ofreció cierto grado de justicia para la familia Dowling. El legado de Benjamin vive en las lecciones que dejó. Sus padres dijeron: «Benjamin nos enseñó muchas lecciones valiosas sobre la vida, y todos los que lo conocieron fueron mejores personas por haberlo conocido». Su familia guarda esas palabras con cariño al recordar su fuerza silenciosa. Summer Susan Shalody tenía 32 años y vivía en Lorain, Ohio. Las personas que la conocían la veían como alguien confiable, pero había un lado oculto en ella que salía a la luz bajo presión. En ocasiones, cuidaba a los hijos de sus amistades. El 12 de diciembre de 2015, estaba cuidando a Nadia Nicole Gibbons, una niña de 17 meses. Nadia era hija de una amiga cercana. Shalody tenía un trabajo estable. No tenía antecedentes de delitos graves. Sin embargo, luchaba contra una adicción al alcohol o a medicamentos recetados. Esa tarde, Shalody le dio a la pequeña Nadia 2 cápsulas de alprazolam, un medicamento ansiolítico potente que no es apto para bebés. Según los reportes, quería que la niña se quedara tranquila. Planeaba salir de compras y luego ir al cine. Cuando regresó más tarde esa noche, encontró a Nadia sin reacción y con el cuerpo frío. En lugar de llamar de inmediato a emergencias, la metió en una bañera con agua tibia, con la esperanza de que el calor la reanimara. Los paramédicos llegaron, pero confirmaron que la niña ya no tenía signos vitales. El examen forense reveló 2 cosas. Primero, que Nadia tenía un nivel alto de alprazolam en su sistema. Segundo, que presentaba lesiones en la cabeza compatibles con una caída o un trato brusco. Shalody declaró después que pensaba que las pastillas solo calmarían a Nadia. No imaginó lo fuerte que sería su efecto en una bebé. Tampoco previó que las lesiones en la cabeza agravarían aún más la situación. En abril de 2016, las autoridades presentaron cargos en su contra. Fue acusada de causar la muerte de forma no intencional, de poner en riesgo a una menor, de ocultar pruebas y de administrar medicamentos de forma indebida. Mientras estaba en libertad bajo fianza, volvió a ser arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. En octubre de 2017, Shalody decidió declararse culpable para evitar enfrentar cargos más graves. Aceptó responsabilidad por los delitos de homicidio involuntario, poner en peligro a una menor, ocultar evidencia y mal uso de medicamentos. Las demás acusaciones fueron retiradas como parte del acuerdo. El juez la sentenció a 22 años de prisión. El tribunal afirmó que sus decisiones irresponsables